pasa por olas duras y ornada de espumas blancas bajo el sol que la persigue y el viento que la rechaza, cantando a lágrima viva, navega Cuba en su mapa. Un largo lagarto verde, ojos de piedra y agua, hasta corona de azúcar, le tejen agudas cañas, no por coronada libre, si de su corona esclava, reina del manto hacia afuera, del manto adentro más allá, triste como la más triste, navega Cuba en su mapa. Cuba es algo por descubrir, algo también por definir. Por ejemplo, yo viví 15 años en los Estados Unidos y nunca Cuba me pareció un país, no era geografía, no era historia, era algo que yo podía tocar, que podía amar, que podía sentir muy cerca de mí en la distancia. Y siempre se me ocurrió que era femenina, que podía ser una niña. Es decir, hay la idea también de que Cuba es una mulata preciosa, puede serlo también, pero yo siempre la miré como una niña, y una niña que podía ser mulata, o blanca, o negra, pero siempre niña, y además una niña que juega en lugares, que vive jugando en todas partes. Ahora, esta niña, de un modo muy extraño, es siempre rebelde, es poco obediente, y su poesía consiste en ese juego a las transformaciones. Por lo tanto, se ha visto obligada a hacer revoluciones desde casi su origen. Fidel Castro, nuestro comandante jefe, que hace 25 años logró que Cuba fuera libre, con otros combatientes como el Che y Camilo. Hace 25 años nos reunimos en este mismo parque, casi a la misma hora, para hablar por primera vez al pueblo desde este mismo balcón. No será inútil recordar, por su permanente vigencia, por su valor moral y por su carácter histórico, algunas palabras pronunciadas aquella noche. Al fin hemos llegado a Santiago. Duro y largo ha sido el camino, pero hemos llegado. La revolución empieza ahora. La revolución será una empresa dura y llena de peligros. La revolución no se podrá hacer en un día, pero tengan la seguridad de que la revolución la hacemos. Tengan la seguridad de que por primera vez de verdad la República será enteramente libre y el pueblo tendrá lo que merece. No creemos que los problemas se vayan a resolver fácilmente. Aquí pensaban seguir ganando el 100%. Con casas, departamentos, de echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la tierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel a costumbre del grito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y
y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar, y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. En 1952 viene el segundo golpe militar de Batista, que efectivamente ya pues plantea una situación crítica insoluble. ¿Por qué? Porque si analizáramos la República esta desde el año 1902, veríamos que había una especie de movimiento de diástole y sístole. Un gobierno autoritario que se decía honesto, pero no le era ni mucho menos tanto. Después le era sucedido por un gobierno que se decía liberal, que era tan poco honesto como el anterior. Después venía una insatisfacción popular, volvía un gobierno que se decía honesto y serio y de orden, etc. Y el pueblo de Cuba tenía en su conciencia más profunda de que este jueguito, podemos llamarle así, no podía continuar. De ahí que una gran parte de la juventud, simbolizada en Fidel, se proponga replicar al nuevo movimiento autoritario que se supondría que iba a salir transformándose en un movimiento democrático de gobierno. Había que replicarle con la violencia con la que este gobierno autoritario había llegado al poder. Y ya esto es una historia muy conocida. En el 53 el asalto al cuartel Montcada. Ens trobem a la Granjita Siboney, situada a pocs quilòmetres de la ciutat de Santiago de Cuba. És aquí, dintre, on precisament la matinada del 26 de juliol de 1953 partiren 135 combatents revolucionaris, al fons dels quals estava Fidel Castro i Abel Santamaría. Partiren cap a la ciutat de Santiago per assaltar la caserna de Montcada. L'assalt va constituir un seriós fracàs per a aquests combatents, doncs la majoria d'ells van morir en el combat, molts altres van ser immediatament afusellats sense cap tipus de judici previ, i els pocs que sobreviviren, entre ells Fidel Castro, van ser apressats al cap de 3 o 4 dies a les muntanyes dels entorns. El Montcada va suposar una gran quantitat de morts, una gran quantitat de presoners, entre ells Fidel Castro, que pocs mesos després, davant del tribunal que el jutjava, va pronunciar la famosa arenga "La història m'absoldrà". Després va ser condemnat a 30 anys de presó. La tortura fou practicada sistemàticament per al règim de Batista en els seus darrers anys. Un cas particularment significatiu fou el d'Abel Santamaría. Detingut poc després del Montcada, fou torturat i assassinat. Dels seus restes, els testicles foren ensenyats a la seva nòvia i els seus ulls foren mostrats a la seva germana Aide. Fue la mañana del 30 de julio de 1957 cuando la ciudad de Santiago de Cuba conoció la muerte de Fran País. Aquello fue en medio de un duelo nacional, conocía la noticia de esa muerte y el pueblo entero se vio sucumbido a aquella tristeza y todos los manifestantes en aquel entierro. Y una cosa significante fue el haber conocido por primera vez la bandera 26 de julio, que no se conocía por parte del pueblo de Santiago de Cuba. El Montcada nos mostró el camino a recorrer y desde aquel alto ejemplo para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. Després de l'amnistia de 1955, Fidel Castro i els seus companys es concentraren a Mèxic. Fou allà que Fidel Castro conegué el Che Guevara i l'incorporà a la lluita revolucionària. El 26 de setembre de 1956, Fidel Castro i 82 dels seus companys embarcaren al Granma. Aquest vaixell, arribat a les costes de Cuba, fou sorprès per les tropes governamentals
que realitzaren una autèntica carnisseria. Era una locura entrar 82 hombres en un barquito que estaba, la matrícula era para 10 personas para paseo. Entraron 82 con su armamento completo y víveres. Encima con y se le cae uno de la tripulación al agua. Fidel no lo abandona, se pone al pairo, da la vuelta con un peligro tremendo y después de 1 hora y media de noche consigue rescatarlo y cae a las Coloradas. Desemboca en las Coloradas, lo demás es una cosa que la desconoce todo el mundo. De los 82 hombres le queda en determinado momento a Fidel, ¿no? Que hay una historia muy bonita de él. Se levanta Fidel, lo están buscando, le tiran con bazucas, le tiran con cañones desde un barco, le tiran con aviones, bombas de napalm, pero él está oculto entre el follaje. Se levanta el fusil y dice: hemos triunfado, dice. ¿No ven el miedo que nos tienen? Dice, por eso tiran. Ese es el Fidel gallego de ustedes, que en ese momento decía que iban a triunfar y tenía 12 hombres y 7 fusiles. Y triunfó. Vamos a andar en verso y vida tinto para llegar levantando el recinto. Vamos a andar del pan y la verdad para llegar matando el egoísmo. Vamos a andar para que por lo mismo para llegar reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso para llegar alzando al perezoso. Vamos a andar sumando a los demás para llegar con todas las banderas. Al peu de la Sierra Maestra, el camí que condueix de la Granjita Siboney a Santiago de Cuba està vorejat de monuments com aquests, destinats a evocar la memòria dels que caigueren en l'assalt contra la caserna Montcada. Vamos a andar para llegar. Vamos a andar para llegar. Vamos a andar para llegar. L'any 1961, els Estats Units d'Amèrica trencaren les seves relacions diplomàtiques amb Cuba i Fidel Castro proclamà el caràcter socialista de la seva revolució. La resposta nord-americana no es feu esperar i constituí en un desembarcament de tropes mercenàries a Playa Girón. Vinieron los mercenarios por el único camino, la ensenada de cochinos extraordinarios. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Realmente, Girón fue para la revolución una prueba, creo que definitiva, donde el pueblo, sabiendo que defendía, empuñó las armas para derrotar al enemigo. Se pensó muy equivocadamente por el gobierno de los Estados Unidos en aquel momento que el hecho de que una fuerza mercenaria potente, quizás la más grande que ellos hubieran empleado nunca en una acción de este tipo, desembarcara en nuestro país, iba a sumar adeptos o iba a acobardar a nuestro pueblo. Debemos decir que en aquel momento las Fuerzas Armadas prácticamente no estaban organizadas, que junto al pequeño núcleo del ejército rebelde, las milicias y el pueblo todo empuñó las armas para derrotar al enemigo. El enemigo tenía fuerza aérea, tenían la confianza en que iban a ser respaldados directamente por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, tenía preparación, pero le faltaba lo principal: la moral de lucha dada por la confianza, por la convicción de por qué se lucha. Eso fue lo que hizo que en menos de 72 horas
fueran derrotados. Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. El derecho de los pueblos, la ley internacional, las Naciones Unidas, los acuerdos, los convenios y la opinión pública internacional nada significan para este tipo de nuevos bárbaros nazifascistas, chantajistas por naturaleza y en el fondo cobardes, oportunistas, calculadores, que al igual que sus antecesores hitlerianos, subestiman y desprecian la capacidad de lucha y sacrificio, la invencible fuerza patriótica y los valores morales y espirituales de los pueblos. ¿Qué condiciones quisiera volver? Bueno, yo quisiera volver a Cuba en las condiciones en las cuales tenga yo más libertad para hacer críticas dentro inclusive del socialismo al régimen, comprende, porque esas son las razones que me llevaron a mí a salir. Yo estaba integrado en la revolución y era miliciano y era profesor de estudios sociales, marxista. Bueno, yo tengo una hermana precisamente que tiene 54 años y quiere venir a visitarnos y le han dado una respuesta de que hasta que no cumpla los 60 años no puede hacer el viaje a España. Antes de nosotros, de la reconciliación, todo lo que nos fuimos éramos gusanos. Ahora todos mariposas. Una palabra que nos pusieron así por... Bueno, en fin, ahora somos crisálidas, ahora somos mariposas. Bueno, ¿y por qué este millón de cubanos, o más de 1 millón de cubanos que habemos fuera de Cuba, que estamos catalogados de exilados políticos, no tenemos fuerza suficiente para plantearle una serie de exigencias al gobierno cubano que los puede conceder, que no son como las personas mayores que quieren regresar por varios motivos, y otros enfermos también que quieren regresar a Cuba, que les es difícil que le concedan el retorno a esas familias, que por humanidad se lo debieran de conceder. Que Martí también dijo que la libertad es el derecho que todo hombre tiene a pensar y a hablar sin hipocresía, y que el hombre que no dice lo que piensa no es un hombre honrado. Yo lo único que quisiera que en Cuba se pudiera decir lo que uno piensa sin tener complicaciones ni problemas. Eso es desde el punto de vista fundamental por la que yo me fui de Cuba. Yo no me fui de Cuba ni por el jamón, ni por ni por el carro, ni por la Coca-Cola. La falta de libertad al ciudadano cubano de entrar y salir libremente de Cuba. Y eso está cerca. Es el único país que hay que pedir pueblo visa cubano, para entrar en eso su es lo país. que yo no podré entender nunca, vuelvo a repetir, común a los regímenes totalitarios de cualquier tipo, de cualquier signo, derecha, izquierda, yo eso no lo podré entender. Para mí, la libertad que tiene el ser humano de entrar, de viajar, siempre dentro de unas normas, dentro de unas leyes, eso, cualquier régimen que excepcione esas libertades, para mí tiene mi total reprobación. Y cuando la invasión de Cochino en el año 61, que yo era miliciano y mi primo murió víctima de las heridas de Playa Girón, ¿te das cuenta? Estamos dispuestos a dar la vida por la revolución. Tú que partiste de Cuba, responde tú. Que partiste de Cuba, responde tú. Donde hallarás verde y verde, azul y azul. Palma y palma bajo el cielo, responde tú. Que partiste de Cuba, responde tú. Que partiste de Cuba, responde tú. Extraño sobre todo, comprende, ese ambiente, comprende, de los primeros años de la revolución fueron una maravilla, por esa fusión que se estableció entre todas las capas cubanas. A mí sí me gustaría volver a mi casa.
A mí me encantaría porque la añoro muchísimo. No podría regresar en las condiciones actuales. Tendría que haber una transformación muy grande allí, sobre todo que se establezca un régimen de libertades. Yo, la verdad, lloraba, cada fin de año lloraba por no estar en Cuba. Hasta que gracias a la reconciliación pude ir a Cuba. Comparé y Barcelona es maravilloso. Y Barcelona es bella. Los primeros 10 años fueron terribles. Pero Cuba es preciosa, más bella que de todo el mundo. Responde tú. Desdichado responde, responde tú. Desdichado responde, responde tú. Donde hallarás verde y verde, azul y azul. Palma y palma bajo el cielo, responde tú, que partiste de Cuba, responde tú, que tu lengua olvidaste, responde tú, que dejaste la tierra, responde tú, desdichado, responde, responde tú, que partiste de Cuba, responde tú, que tu lengua ¿Vienen a comprar? Batería, a veces hay manzanas. ¿Por qué? Porque esto no está en las otras tiendas. Está en el Pensén por acarameladas. Pero aquí cuesta un poco más dinero, ¿no? No importa. No importa. ¿Y pueden esperar tanto tiempo? Sí, estamos de vacaciones la mayoría de la gente. Además hay dinero, porque yo vine pensando que no iba a haber nadie, porque se le había acabado el dinero del 31 y parece que todavía el dinero no se ha acabado. Es decir, que hay mucho dinero. Yo pensaba que no iba a haber nadie aquí. Alguns productes, la quantitat dels quals no arriba per tothom, són venuts en establiments especials, de lliure accés, però a un preu molt superior al normal. Que deben de poner más tiendas que no se van a alcanzar. Ese noticiero acá. No concentra toda La Habana que este día. Pueden poner otra unidad en otro lugar de La Habana. ¿Y qué piensa usted de los precios liberados? No, los precios están buenos, la cual hay dinero. Hay mucha abundancia de dinero. ¿Y por qué piensa usted que no hay los mismos productos que en esas tiendas que en otras tiendas? Normales. Yo creo que no hay otra tienda. Pero los productos que hay aquí no los hay en otras tiendas. ¿Y por qué? Eso es lo que hay que saber, a ver, por qué no ponen otras tiendas y ponen otros productos en otras tiendas. Porque hay productos que estaban en todas partes y ahora los han puesto aquí nada más. Ah, mire. Y como es el tumbler, que es para limpiar los muebles, no tiene por qué estar aquí. Que lo vuelvan a poner en la ferretería que hace 3 años que no hay. Nada es absolutamente bueno, ni nada es absolutamente malo. Para mí, toda obra tiene su debe, su haber y su saldo. Por tanto, lo de Cuba yo lo entiendo como una obra, tiene en su haber cosas positivas, como para mí, por ejemplo, puede ser la educación, que es verdad que hay más oportunidades antes para el pobre, para el campesino, para el trabajador que antes, para acceder a la enseñanza. Es verdad que la medicina se ha generalizado mucho más. Soy enfermera pediátrica,
del Policlínico de Ceiba Mocha, donde diariamente trabaja una consulta de pediatría. Ahí se pesan todos los días los niños, se miden, se dan sus controles especializados, como obesos, asmáticos, prematuros. Se da su control aquí diario, se visita a los niños especializados a su casa, una consulta a domicilio, donde ahí se le explica lo que tiene que hacer la mamá al niño y la vacunación, cuando se le toca su vacunación diaria y su tratamiento si es asmático o otro tipo de enfermedad que te aparezca. Buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Se sienten bien hoy? Bien. Hemos amanecido mejor. La pastillita. ¿Se siente de día? ¿Durmió bien anoche? Bastante bien. Menos mal. El perro también aprobó una felicitación al pueblo de Carigua que con su esfuerzo y dedicación constante ha hecho posible que este año la provincia se mantenga. Ahora llegamos al debe. En el debe está la falta total, absoluta de una democracia, de la libertad de elección del ciudadano cubano, de darse su propio gobierno, de entrar, de salir del país. Esto es muy importante, esto no tiene precio. Y esto pesa mucho en el saldo contrario a la revolución. No voy a entrar ya en el problema de conducir la economía, que no está a la altura que debiera estar, ni los sacrificios con los cuales se mantienen estas otras ventajas de la revolución cubana. Por tanto, yo les reconozco las virtudes que tiene, pero en el mismo momento tengo que ver que el saldo para mí es totalmente negativo porque me niega a mí la libertad de elegir, de escoger. Para mí cualquier sistema totalitarista, de izquierda o de derecha, yo no soy martiano, pero me he aprendido una cosita de Martí. Martiano. Huye de aquel país donde el poder lo ostente un solo hombre. Para ser representante o senador o diputado en cualquier país capitalista hay que tener dinero y competir con los demás. Por lo regular, estos candidatos no solo ponen su dinero, sino alguna empresa los apoya y después son más diputados de esa empresa que del pueblo. En el caso de Cuba, la propaganda individual con recursos propios está prohibida. Se hace una propaganda igual para todos los candidatos. Digamos, en una circunscripción hay 8 candidatos a diputados, a delegados, que han sido escogidos entre la masa, no propuestos por ningún partido, ni por ninguna organización. Y entonces lo que se pone es la fotografía de todos y la biografía de todos y se da a conocer entre todos los electores. Quiere decir que aquí no hay ventaja. Creemos que la mayor riqueza que tiene un pueblo son sus hijos. Y para que esta riqueza sea válida, tienen que tener una ética, una moral, una cultura y una preparación técnica. Eso es lo que intentamos nosotros con nuestra educación y por esto valoramos muy altamente el papel de la misma y dedicamos esfuerzos gigantescos a ella. Esta es una escuela en el campo secundaria básica.
La secundaria básica las hay urbanas y las hay aquí rurales como este en el campo. Es decir, donde el Ministerio de Agricultura desarrolla sus grandes planes agropecuarios industriales. Entonces, estas escuelas tienen una composición de alrededor de unos 600 alumnos, mitad varones y mitad muchachas. Durante el día tienen por la mañana, la mitad de la escuela, 3 horas de trabajo y por la tarde los que han estado dando clases por la mañana pues invierten sus actividades y la dedican al trabajo. Eso significa que en la semana cada estudiante acumula 15 horas de trabajo productivo en el campo. Qué linda es Cuba, quien la defiende la quiere más, que vive Cuba. Una metralleta, chaca, 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 que a Cuba se respeta, que vive Cuba. Pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Jamás la palabra y menos el pensamiento. Que pare un momento el son, que se callen las guitarras en tributo de silencio por Che Guevara. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. ¿Cómo era él? Desde muy chiquito, ¿no? Tenía un carácter muy fuerte en el sentido de la voluntad. Él era dentro de Altagracia, que jugaban con todos los chicos, él era el que siempre mandaba a la traílla de chiquilines que andaban por ahí sueltos. Siempre tuvo, desde muy niño, tenía ya condición de jefe, porque sabía tratar a los demás chicos que eran como él, porque los trataba muy humanamente. Si no tenían una ropa adecuada, les daba un suéter para que si hacía frío, en fin. Él sabía ganarse la simpatía de todos estos chicos. Y además, él, como era muy estudioso, sumamente estudioso, yo tenía una biblioteca de como 2000 volúmenes, cuando tenía 15, 16 años había leído, si no todo, casi todo. Yo al Che lo conocí, desde luego, lo admiré, porque soy buen revolucionario, me duda. Pero este retrato fue hecho bajo el impacto de su diario Bolívar, Libia, que, como sabes, es muy dramático y muy derrotista, ¿verdad? Sí. En sentido un tanto barroco, español, y después su muerte. Así que este cuadro tiene todo ese impacto, ese sentimiento del Che, que muchos amigos de él íntimos me han dicho que este es un Che íntimo, un Che en la soledad. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Yo lo perdí de vista prácticamente durante 8 meses. De oídas sabía, pero él salió de incógnito. Fue al África, y del África volvió a Cuba y de Cuba a Bolivia. Y esa es la parte para mí más desastrosa, ¿no? Para hablar de eso, ¿no? En Valle Grande has nacido, aunque digan que estás muerto, solo así nacen los hombres para la historia y el tiempo.
esta nueva raza. Estos son sus jardines, estos sus semilleros, hechos con adoquines de vergüenza, piedra y lucero. Nosotros no podemos normar cómo debe trabajarse, cómo debe ser la creación de, digamos, del ballet, o cómo debe escribir un escritor, porque realmente sería demoníaco que nosotros nos introdujéramos en eso. Y sería perjudicial. Ni cumplirían los artistas y los escritores con su misión literaria artística, ni tampoco cumpliríamos nosotros con nuestra misión económica, organizativa y política que nos corresponde. Yo creo que uno de los problemas clave del movimiento cultural en el socialismo es saber diferenciar bien el arte de la política. Yo puedo decir que después del triunfo de la revolución se han cultivado en nuestro país prácticamente todas las tendencias y todas las técnicas, es decir, desde la música serial hasta la electroacústica. Entonces, naturalmente, todos los compositores, los de mi generación, que podríamos decir que es de la primera generación, y los que me siguen y los más jóvenes, tienen una gran amplitud en cuanto al lenguaje, y desde luego hay una cosa común que sí es muy significativa, y es la raíz esencial de la entidad nacional. La Nueva Trova es un movimiento de la canción popular que apareció en Cuba a mediados de la década del 60 y es el resultado de una tradición trovadoresca en la canción cubana que existe desde hace más de 100 años, lo que las vivencias revolucionarias de los jóvenes que por entonces comenzamos este movimiento de la Nueva Trova determinaron sobre todo su carácter en cuanto a contenido de canciones y también un especial compromiso con la poesía y en general con la revolución. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Tu pelo ya sin color, sin ese brillo supremo, cuida y resguarda con celo lo que cubre con amor. Un homenaje para tu
calle codo a codo, somos mucho más que dos. Y en la calle codo a codo, somos mucho más que y era imposible estar costeando un teatro, una orquesta, una publicidad. Eso es muy costoso para nosotros poderlo hacerlo, nada más que con las entradas del teatro, que tenían que ser precio mínimo, y el sueldo de los ballets, era imposible. Y después hemos ido pasando por mucho, el Ballet Nacional de Cuba ha ido pasando por mucho, hasta que en protesta dejamos de bailar por un tiempo, yo personalmente aquí en Cuba. Después, con el triunfo de la revolución, lo primero que hizo nuestro gobierno fue tratar de formar el ballet de nuevo, de darle su reconocimiento, y de algo muy lindo, de poderlo llevar al pueblo, de hacerlo nacional, Ballet Nacional de Cuba, y poder ir nosotros a todas partes de la isla de Cuba hablando del ballet, demostrando lo que era el ballet, y haciendo posible que los bailarines, que los futuros artistas de Cuba pudiesen crecer y hacerse artistas para el pueblo. En el año 1970 hago mi primera incursión coreográfica y basándome y inspirado en las ideas que de esta amplitud de temas tiene el ballet, o sea, que el ballet no se opone, no es reacio a ninguna corriente artística, pues eso me ha tocado a mí directamente como coreógrafo, y a partir de 1970, repito, yo he empezado a probar mis fuerzas en todas las corrientes de más actualidad. Ahora en estos momentos estoy ensayando un ballet que no es de lo último que he hecho, pero que más o menos ejemplifica esto. Hacia 1959, tal vez en el 60, esta ceiba, la que estaba aquí entonces, murió. Recuerdo haber escrito un artículo, La ceiba que no debe morir, y fue plantada esta que ahora tocamos, con sus ojos, con su luz, con su piel,
Y esta ceiba es un símbolo de la nueva ciudad, que como todos ustedes saben, es la más antigua de América y que ahora se reconstruye. Vamos a intentar, y yo haré lo posible para que haya medios, restaurar algunos de los edificios importantes de La Habana Vieja. E incluso sería ideal, y no es descartable que no lo hagamos, se podemos hacer, que ese edificio albergue un centro cultural español importante. Francia lo va a hacer, con menor razón, y no hay ninguna razón para que España no lo haga. Es una cuestión de medios y de voluntad. La voluntad está, y los medios hay que conseguirlos. Tú me recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, ni es un romance ni un verso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora. Yo empecé pintando gallos. Claro que los gallos yo no los pintaba con el concepto machista ese, que el gallo necesita 7 gallinas, si tiene una sola la mata. Tenía un gallo, lo amarré, empecé a dibujarlo, tenía la forma y tenía la libertad de color que da el gallo. Y ahí me estuve, los dos conceptos se fueron moviendo hasta que el gallo se me convirtió en el leitmotiv. Además es que me gusta, no tiene discusión, el animal me gusta. Me parece un gran señor. Después lo han atribuido que es cubano, porque en Cuba hay la pelea de gallos, en Cuba el gallo es, le dicen a la gente cuando tiene una gran importancia, es el gallo y toda serie de cosas. Pero la verdad que la primera idea fue plástica. Y de ahí pues he pintado gallos desde el 42 hasta ahora, que ya son años. Ya desde mi adolescencia ya empecé a pintar cosas más personales, siempre con un grado de adultez. Fui un poco surrealista en mis primeros años de dibujos en blanco y negro. Pero, si les voy a decir, no puedo quejarme porque siempre tuve éxito desde los primeros cuadros que puse. Pasé, desde luego, necesidades. Y después ya la cosa fue mejorando. Llegó el periodo revolucionario, las cosas se pusieron mejor. Que actualmente no tengo problemas. Si tengo un nombre, no lo he buscado. Se me ha dado por gracia merecida. Otro tema que me interesó fue los temas de la revolución. Ahí están problemas los cuadros de las masas. ¿Por qué? Porque las masas de Cuba, ustedes las deben de haber visto, son distintas. Muchas veces, no sé si ustedes no lo habrán visto, pero yo durante todos estos años en la revolución sí lo he visto, que las masas dicen, habla de esto, dice, espérate, ya llegará la hora. Y ese diálogo crea una masa muy consciente y muy disciplinada. Y creo que inclusive tanto las masas como estas mismas cosas, de fiesta y de bacanales, son temas que están en la revolución. Cuba se suponía que era un país católico. Pero en Cuba había, como todos ustedes saben, había hombres y mujeres y niños que pasaban hambre. Miles de ellos, que no sabían leer ni escribir. Y los católicos hacíamos, sí, algunas cosas, pero también dejábamos hacer.
Y de pronto vinieron estos jóvenes, bajaron estos muchachos de la sierra que habían arriesgado su vida por otro. Dicen en los evangelios, no hay amigo mayor que el que da su vida por otro. Yo no lo había hecho. Yo estaba en mi casa protestando, escribiendo mis poemas, desilusionado, pensando que era imposible hacer nada. En cambio, estos muchachos llegaron a hacer 12 cosas, en cierto modo, significativas, y cambiaron la estructura del país, toda. Y de pronto hubo pan para todos. Dice el Evangelio en uno de sus pasajes más terribles: venid a mí, benditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre me disteis de comer, y cuando tuve sed me disteis de beber. Y estos muchachos que no tenían el nombre del Señor en la boca, pues hicieron lo que no habíamos hecho los católicos. San Berenito, todo mezclado, San Berenito, Santa María, San Berenito, todo mezclado, todo mezclado. Claro, en aquella época, junto al grupo de nosotros, éramos los jóvenes, había poetas mayores en Cuba de una gran talla. El principal de ellos, y para mí uno de los poetas más importantes de la lengua castellana, es Nicolás Guillén. Su enfoque era distinto al nuestro. A nosotros se nos ha llamado trascendentalistas, no sé por qué, porque no pretendíamos trascender, sino ahondar en la realidad del país. Pero Nicolás tiene indudablemente el don de la comunicación. Él sabe cómo hablar de tal manera que lo entiendan las gentes más sencillas y los intelectuales más complejos. La bodeguita es ya la bodegona, que en triunfo al aire su estandarte agita. Mas sea bodegona o bodeguita, la Habana de ella con razón blasona. Hártase bien allí quien bien abona, plata, parné, pastora, guano, guita, y si no tiene un kilo y de hambre grita, no faltará cuidado a su persona. La copa en alto mientras Puebla entona su canción, y Martínez precipita manejadas de añejo de otra zona. Brindo porque la historia se repita y porque lo que es ya la bodegona nunca deje de ser la bodeguita. Aquí esperando como siempre. Esperando como siempre. Adelante, maestro. Tu mirada ingeniosa y tu andar, señoril, te comparo con una santa diosa, ronquila seductora, cual flor primaveral, ofrendando con notas de mi vida, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Ofrendando con notas de mi vida, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Cuando Nicolás está en Uruguay, que le otorgan, le imponen la galleta académica, un grupo de amigos. Entonces el Pelo Duro, que era un dibujante famoso en Uruguay en esos años, estaba en esa reunión y Nicolás escribió este poema que tiene los finales de los versos tan cortados. Dice: muy querido Pelo Duro y Alfredo Mario Ferré, gracias por esta gallé que alumbra mi vida oscura. Al dejar el Uruguay lloro con desesperar.
detesto mi suerte ska y con acento rabió grito a los ojos de todo, pucha que soy desdichá. Adiós amigos cordial, compañeros de Garú, siempre me he acordado mu de esta tierra tan sin paz. Aquí me sentí en mi casa como si en Cuba estuviera y hasta aumenté mi dinero por si acaso fuese poco. Ahí nomás me vuelvo loco cuando agarré la quiniela. Aprendí a comer el vi con fe de carne de vaca. Aprendí a cebar el mar y a embocar bien la bombilla. Y si una mujer bonita pasó a pie o en automóvil, pucha, grité con desco como un uruguayo pu. Vengan a ver este chu. Mirala, che, qué fenó. La tiró, ya no hay remedio. De que el viaje se demó y todo el mundo conoce que me voy el día primero. Mas no es larga la carrera. Desde aquí hasta la otra orilla, cualquier día de improviso, vengo volando Guaná para comprarme una casa frente a la estatua de Artí. Voy muy triste caminando, caminando. Está lejos quien me busca, caminando. Quien me espera está más lejos, caminando. Y ya empeñé mi guitarra, caminando. Ay, las piernas se ponen duras, caminando, caminando, caminando. Te amaré como al mundo, te amaré aunque tenga final. Te amaré en lo profundo, te amaré como tengo que amar. Te amaré como pueda, te amaré aunque no sea la paz. Te amaré lo que queda, te amaré cuando acabe de amar. Te amaré si estoy muerto, te amaré el día siguiente, además. Te amaré como siento, te amaré con adiós, con jamás. Te amaré junto al viento, te amaré como único ser, te amaré hasta el fin de los tiempos, te amaré y después te amaré.